Amados hermanos, muy buenas noches. De nuevo nos encontramos por acá con ustedes a continuar nuestros estudios de Mateo 10, que ya saben ustedes como en cada versículo nos detenemos de una manera atenta para que podamos escudriñar bien la palabra del Señor y que podamos entender el contenido de todos esos versículos. Desde acá, desde San Juan Zacatepeques, pastores del grupo Eclesia los saluda y deseando que todo marche bien. De lo contrario, pues de toda manera oramos por ustedes también para que las cosas caminen mejor. Y primero Dios, las pruebas pasan y seguiremos adelante. Acompáñenme a orar en esta hora de la noche. Espero que todos estén bien. Oremos, Padre, una vez más nos encontramos acá en este lugar, Señor, de estudio de este canal y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das siempre de poder seguir adelante y con la guianza de tu Espíritu, Señor, podamos, Señor, entender parte de tu palabra porque no logramos entender la totalidad como tal vez tú quisieras y el esfuerzo que hacemos cada uno, Señor, para poder entender las cosas que tú quieres hablarnos a través de ellas, Señor. Esta hora, Señor, pido por cada uno de nuestros hermanos ya en casa, algunos sin duda desayunando o cenando, refaccionando, y cada quien, Señor, con sus quehaceres, pero queremos orar por cada uno de ellos. Si hubiera algún problema de enfermedad, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder, de sanidad sobre cada uno de ellos, visítalos en sus hogares, y si alguien está en el hospital, Señor, rogamos también tu presencia en aquel lugar, Padre amado. Y nosotros acá, pues, seguiremos con este estudio de tu palabra. Ayúdenos, Señor, en el proceso, en la hora que nos queda, Padre, por delante. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues recordarán ustedes, hermanos, la semana pasada pues se habló del capítulo 21-22 y se habló de las familias divididas, familias o personas odiadas por todos. Y también nos habló de la perseverancia, esos versículos, y nos muestra que debemos ser perseverantes hasta el final, pase lo que pase. O sea, los discípulos tendremos que pagar un precio, tal vez alto, pero también recompensado por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy toca ver el versículo 23, cuando dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Aquí nos habla de la huida de los discípulos. Y ya dijimos que acabamos de ver en el capítulo anterior los versículos que tienen que asimilar la idea que serán perseguidos, deben disponer, afrontar en el antagonismo de las autoridades eclesiásticas. Recordemos que no solo viene de las autoridades civiles la persecución, sino de autoridades eclesiásticas o religiosas. Entonces tenemos que ponernos a pensar de dónde vendrán las pruebas para nosotros. Y aún los propios familiares nos van a ver con discrepancia, pues, si podemos decir. Imagínense ustedes, porque usted va a creer en Cristo Jesús y muchos han pasado estas experiencias, mis hermanos, en la vida de muchos jóvenes que han llegado a los pies del Señor y en un momento han tenido que sufrir pruebas, pero difíciles, mis hermanos. Pues nosotros los que póngale usted que crecimos en un hogar cristiano y después nos aceptamos al Señor, nos bautizamos, pues vea usted, pues ha sido cosa fácil sin duda, pero han habido personas que han tenido que afrontar problemas serios en sus hogares. Pero no tiene que ser masoquista ni ingenuo, sino astutos, dice la palabra del Señor, como serpientes. La oposición del evangelio será inevitable. Nosotros no podemos evitar eso, que hay una persecución en contra del evangelio.
pero no tiene que quedarse en los lugares en los que producen la hostilidad. Deben estar dispuestos a pagar con sus vidas el precio del testimonio, pero no deben buscar el martirio ni exponerse innecesariamente al peligro. Al contrario, si son perseguidos deben huir a la otra ciudad. Eso es lo que nos dice el versículo 23 al 24, y escuche lo que dice. Y ustedes lo vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, y dice: y ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo, no descenderá al lugar donde los muertos, pues se hubiera hecho en la perseverancia ciudades Sodoma y milagrosos. Les digo que el día del juicio aún, vamos a ver, permítanme mis hermanos, es el versículo, el capítulo 10, el versículo 23 en adelante. El 23 ya lo leímos, pero en la Nueva Traducción dice así: cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a sus maestros, y los esclavos no son superiores a sus amos. Los alumnos deben parecerse a sus maestros, y los esclavos deben parecer a sus amos. Y si a mí, el amo de la casa, me ha llamado príncipe de los demonios, a los miembros de la casa llamarán con nombres todavía peores. Imagínense. ¿Y a quién se debe temer? Pero no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todos los que están encubiertos será revelado, y todos los secretos se dará a conocer a todos. Los que ahora les digo en la oscuridad, griten por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde la azotea para que los escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no puedan tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, si un solo gorrión puede caer a tierra, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una banda de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Por eso es que Jesús siempre causa división, y no dice: y no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Entonces, de alguna manera tenemos persecuciones serias, y en otras palabras, no debemos entretenerse ahí donde un mensaje solo despierta aminosidad, sino que deben proceder inmediatamente a los otros pueblos en los que se reciban con verdadero interés. Hay lugares donde usted evangeliza y no le reciben con interés. Sin embargo, es lo que nos manda el Señor: salir de ahí e ir en otro lugar. No deben malgastar el tiempo echando, dice, sus perlas delante de los cerdos, porque la necesidad es enorme y hay siempre abundancia en los lugares en los que la gente tiene hambre espiritual. Y eso es una verdad. Ustedes llegan a algún lugar donde la gente requiere de la palabra del Señor y hay que evangelizar. Es cierto que la obra pionera suele requerir mucha paciencia. Jesús mismo pasó mucho tiempo residiendo en Capernaum antes de anunciar la incredulidad de aquella ciudad. Por lo tanto, no debemos utilizar este texto para justificar nuestra falta de perseverancia en evangelizar
a una ciudad determinada. Por supuesto, después del Pentecostés, los apóstoles pusieron por obra este principio. Pedro se retiró prudentemente de su liberación de la cárcel. Eso lo encontrará usted, puede leerlo, apúntelo si quiere, en Hechos 12:17. A causa de la persecución, Pablo y Bernabé abandonaron Antioquía y Pisidia, imagínense, y se fueron a Iconio. Eso lo puede usted leer en Hechos 13:51. Luego pasaron a Listra y Derbe. Véalo en el capítulo 14, versos 6 al 20. Pablo y Silas se quedaron en Filipos después de su encarcelamiento, sino que se fueron a Tesalónica, Hechos 16:40. Desde allí, a causa de la persecución de los judíos, se fueron a Berea, capítulo 17, versículo 10. Después se fueron a Atenas, en el capítulo 17 y versículo 14 puede leer eso. Podemos suponer que los 12 hicieron lo mismo en aquella primera misión suya. De hecho, la persecución y la huida de la ciudad en ciudades iban a ser utilizadas por Dios para la rápida extensión del evangelio. Es importante ver un poco esto, mis hermanos, porque muchas veces nosotros creemos por qué hay que ir de ciudad en ciudad y un rato acá, un rato por allá. Pero si vemos en todos esos los capítulos y versículos de Hechos que les estoy haciendo mención, se dan cuenta que Dios utilizó esa parte para que el evangelio se expandiera rápidamente. Pues de tal manera no podemos hacerlo hoy en día. De repente hay que ir en lugar, en una aldea, en una comunidad inmediata a otra para expandir el evangelio. En las ciudades de Israel, vea usted, dice, una voz de comentarista suele decir que la segunda parte de nuestro versículo es muy difícil de entender. Dan casi por sentado que Jesús estaba diciendo que los 12 discípulos, cuando le dice vosotros, no acabarán de evangelizar todo el pueblo de Galilea, Judea y Perea, hasta las ciudades de Israel, antes de la segunda venida en gloria del Hijo del Hombre. Desde luego, si este es el sentido de su palabra, resulta difícil entenderlas. Y sin embargo, Jesús espera que sus discípulos las entiendan y las tomen a pecho. Esto se ve en que emplea la palabra enfática, la introduce con una fórmula reservada, normalmente para ideas especialmente significativas, porque en verdad os digo, y la frase no terminaréis de recorrer, podría ser traducido como de ninguna manera terminaréis de recorrer. Con esta frase Jesús subraya la suprema urgencia y la solemnidad de la misión de los discípulos y de los que están diciendo. En resumida cuenta, podemos decir que los exégetas de hoy suelen dar 3 explicaciones diferentes a estas palabras. Y podemos ver, algunos comentaristas del signo liberal piensan que Jesús sencillamente se equivocó. Él creía que su segunda venida sería inmediata, pero no fue así. Jesús, pues, se revela aquí como un ser humano falible, según ellos. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? Nosotros como cristianos debemos rechazar enérgicamente esa explicación. Resulta inverosímil que Mateo, quien según la opinión de los propios liberales, escribía después de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, incluyendo una afirmación de Jesús que a esas alturas se veía como errónea, siempre según los postulados de los propios liberales. Además, un correcto entendimiento de la palabra de Jesús a la luz del Antiguo Testamento indica que es del todo innecesario llegar a esta conclusión extrema, como indicaremos más adelante. Los que las defienden y hierran a causa de su ignorancia de las Escrituras. 2. En cambio, los comentaristas conservadores,
Recuerden, vimos primero comentaristas liberales. Ahora vemos los comentaristas conservadores hacen piruetas de exégesis para reconciliar la autoridad infalible de Jesús con la apariencia equivocación de sus palabras. Suelen seguir una de las líneas de argumentación como por un lado están los que afirman que el recorrido por toda la ciudad de Israel no puede restringirse a la misión de los 12, sino que se extiende a la otra dimensión del testimonio cristiano. De alguna manera, pues, Jesús estaba hablando de la evangelización que durará hasta la segunda venida. Por otro lado, están los que opinan que la evangelización de las ciudades de Israel debe ser entendida en el sentido estricto de la misión apostólica de los 12, y que en la venida del Hijo del Hombre, la que no puede ser entendida como una referencia a la segunda venida de Cristo en gloria, sino a otra cosa. Dentro de cada grupo hay una multiplicidad de lectura diferente. Consideremos algunos del primer grupo. Algunos suponen que en la primera parte de su afirmación Jesús contempla la evangelización universal llevada a cabo en la iglesia, aunque está hablando con los 12, por eso dice vosotros. Las palabras se extienden a todos los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia, y aunque se refieren a la ciudad de Israel, sin embargo debe incluir la evangelización de poblaciones gentiles, porque los gentiles puedan llegar a ser hijos de Abraham por adopción. Esta lectura es, por decir con suavidad, un tanto forzada, de ahí de mucho de los comentaristas que la siguen pronunciando difícil el texto. Otra variante de esta interpretación es la dada por la escuela de dispensacionalistas. Los comentaristas de esta escuela suelen suponer que la venida ciertamente es la segunda venida, pero el recorrido de las ciudades de Israel se refiere al testimonio de los judíos fieles durante la gran tribulación. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero al pasar al tercero, dice, por esto mismo, otro grupo de comentaristas supone que la primera parte del versículo debe ser entendida literalmente y que es la segunda parte la que se requiere una interpretación diferente de la habitual. La evangelización en cuestión tiene que ser de los apóstoles a Palestina, pero la venida del Hijo del Hombre no puede referirse a la segunda venida, sino a otra cosa. Aquí también nos encontramos con una variedad de sugerencias. Jesús habla de su aparición a los 12 discípulos después de la resurrección. Otros que las palabras se refieren a la venida de Jesús en forma espiritual en el Pentecostés. El Espíritu que fue derramado entonces dice que no fue otro sino el Espíritu de Cristo. Por tanto, el don del Espíritu concedido en aquel día era otra venida del Señor Jesús. Juan 14, 23, puede leer ahí. Pero ¿desde cuándo se refiere la venida del Hijo del Hombre al derramamiento del Espíritu Santo? Nunca. Desde luego, esta lectura es difícil de sostener a la luz del uso bíblico de esta frase. Algunos han asociado a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. A partir de esta fecha, los discípulos no podían recorrer las ciudades de Israel porque estas ya no existían. Sin embargo, parece atrevimiento entender la venida del Hijo del Hombre como una visitación del juicio cualquiera. Ahora, cuando habla de la venida del Hijo del Hombre, esa segunda parte, ya hemos entendido ocasiones de decir que cuando Jesús llama
a sí mismo el Hijo del Hombre, está empleando un título mesiánico procedente del Antiguo Testamento. Ahora bien, el texto que identifica más claramente al Mesías con este título es Daniel 7:13, y nos llama la atención en este texto, habla también de la venida del Hijo del Hombre. Y escuche lo que dice Daniel 9-14. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como blanca pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Seguí mirando en la visión nocturna, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este texto describe el momento en que el Mesías recibe el mando del Padre, el anciano de días, el reino universal. Es un momento antecedido por una venida. La pregunta es, ¿cuál es ese momento y en qué consiste la venida que lo antecede? Según los autores del Nuevo Testamento, el momento es de la ascensión. Así pues, Pedro pudo proclamar en su predicación del día del Pentecostés. Y puede leer ahí en Hechos 2:32-36. Y dice así: a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Interesante lo que podemos ver allí. Y a partir de entonces los apóstoles no vacilaron en convicción de que Jesús resucitó, había ascendido al cielo y estaba sentado a la diestra de Dios en el trono universal. Constantemente le aplica a él las palabras de Dios registradas en el Salmo 110:1. Dice el Salmo 110:1: siéntate a mi diestra. El anciano de días comparte el trono celestial con el Mesías. La cosmovisión del Nuevo Testamento se centra en el cielo, donde está Cristo, el Mesías, sentado a la diestra de Dios. Y eso lo puede usted ver en Colosenses 3:1. Así pues, al hablar Jesús de cuando venga el Hijo del Hombre, una interpretación de sus palabras constante en las Escrituras del Antiguo Testamento es que se refiere no a la segunda venida, sino a la ascensión. Por supuesto, hay otras muchas ocasiones en las que Jesús empleará esta misma frase con referencia a la segunda venida. Por ejemplo, en el versículo Mateo 16:27, 19:28, el 24:27, 30:37, 39 hasta el 42, Marcos 13:16, Lucas 21:27,
De ahí la confusión de los comentaristas. Pero de hecho, el Hijo del Hombre ha venido o vendrá en al menos 3 ocasiones. Cuando nació en Belén, su primera venida, ¿verdad? En el momento de la encarnación, cuando compareció ante el anciano de días, en el momento de la ascensión, y cuando vuelva en gloria en la segunda venida. En cada caso, es el contexto el que debe establecer de cuál de esta venida se trata. Está claro en el contexto de Mateo 10:23, no contempla la encarnación, difícilmente puede contemplar la segunda venida. Deducimos, pues, que Jesús está hablando de su ascensión. Entonces debemos preguntar, ¿por qué menciona su exaltación en este momento de su discurso? Sin duda la respuesta tiene que ver con la urgencia de la misión de los discípulos. Jesús está diciendo que aún en el caso de que tenga que huir de la ciudad o de ciudad en ciudad, no tendrán tiempo para llevar el mensaje del Evangelio a todos los judíos antes de que Él sea recibido en gloria. Este es un hecho histórico. Los discípulos no disponían de mucho tiempo, quizá un máximo de un par de años para el cumplimiento de esta primera misión suya a las ciudades de Israel. Pero hay más. ¿Por qué contempla Jesús el periodo entre este discurso y su ascensión como el momento oportuno y por tanta urgencia? De la evangelización, las ciudades de Israel, sin duda, porque sabe que viene fase en la misión de los discípulos, fase en la cual será enviado no ya exclusivamente a los pueblos de Israel, sino también al mundo gentil. ¿Y cuándo vendrá aquella nueva fase? Pues precisamente a partir de la venida del Hijo del Hombre, a partir de la ascensión y Pentecostés, todo encaja entonces en la evangelización. Vea usted, que es extensiva al mundo gentil. Y usted puede leer en Hechos 28:19. Por eso dice, en Mateo 28:19, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando va a Hechos 1:8, luego dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje seguirá proclamándose al judío primeramente, pero la comisión de los discípulos se extenderá también hasta los gentiles. Por eso Hechos 13:46 nos dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas pues lo desecháis y no os juzguéis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Ahí estamos escuchando el mensaje de Pablo. Aparte de los judíos, estamos incluidos los gentiles. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Los discípulos, por tanto, deben dedicarse con toda urgencia a su misión en territorio judío antes de que Israel se les agote el tiempo de su visitación. Eso lo puede usted leer en Lucas 19:44.
Y antes de que llegue el tiempo de los gentiles, lo ve en Lucas 21:24, antes de que Cristo sea exaltado a la diestra de Dios el Padre. Mis hermanos, pues así como a los apóstoles fueron instruidos y también inculcados a evangelizar al pueblo de Israel, y que fueran de ciudad en ciudad, que no se quedaran en una sola ciudad, a nosotros también nos demanda el Señor. Y qué bueno escuchar cuando hay una iglesia dispuesta a ir a evangelizar a tal lugar. Y nos anuncian que en tal lugar hay una noche de evangelización o un culto evangelístico. Yo diría, mis hermanos, si la iglesia no lo hace, nosotros como miembros de una iglesia evangélica tenemos todo el deber de ir y hablar a algún amigo. Y aprovechemos las ocasiones, en alguna fiesta, en algún velorio es importante conversar con los amigos y hablar del tema. ¿Quién estará en una fila? Dirá alguien, ¿verdad? ¿A quién le toca? Entonces, desde ahí podemos partir y evangelizar a alguien en cualquier momento. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como discípulos del Señor. Y cueste lo que cueste, tenemos que hablar de la palabra del Señor. Hermanos, ha sido una bendición poder compartir con ustedes este momento y espero que algo hayamos podido aprender y que nos pueda servir para seguir adelante y cumplir nuestra misión sobre esta tierra. Al terminar, siempre decimos que el grupo de pastores de Eclesia siempre les envía un saludo muy cordial y deseamos que todo marche bien. Queremos orar un momento con usted de nuevo para finalizar. Padre, una vez más, queremos agradecer el tiempo que tú nos permitiste en este canal y poder bendecir algunas vidas, Señor. No solo nosotros los que en un momento venimos y hablamos de tu palabra, Señor, sino que también queremos agradecer la vida de los hermanos acá, quienes hacen posible la transmisión en este canal, Señor, para bendecir muchas vidas. También te pido una bendición sobre esta vida de estos hermanos que hacen posible esa transmisión. Bendígalos, guárdalos, Señor, en el ir y venir de casa para acá o donde quiera que viajen, Señor. Por favor, tú puedes guardarlos y cuidarlos. Así como nuestros hermanos oyentes también, pedimos que tú los guardes esta noche, que el día de mañana sea un día bendecido para ellos, si eso fuera tu voluntad también, Señor. De lo contrario, Padre, ya vimos que hay persecuciones, hay muchas cosas que nos esperan en esta vida, que tal vez no lo quisiéramos pasar, sin embargo, es tu voluntad, Padre amado, y debemos de estar dispuestos a cualquier situación en esta vida. Oro, Señor, pidiendo una bendición sobre cada vida en esta hora, Señor. Nos despedimos de ti, no de ti, Señor, sino de este momento, y que tú puedas guardarnos esta hermosa noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.